Viernes. Por suerte, ¿y a qué costo? Sí, ¿no? Fíjate que recién le decía a las chicas, a la Bella Flor y a la Bella Ro, le digo, vos sabés que si mañana me decís que tengo que venir a trabajar, viste la noción de los días, uno a veces la pierde un poco. Sí. Pero en el verano pasa un poco eso, ¿no? Sí, la verdad que sí. Hoy es viernes, gracias a Dios y a la Virgen. Y tenemos nuestra columnista de viernes, que atraviesa la ciudad de La Plata con todo el calor que hace. Y ella viene y dice, no, yo vengo a hacer la columna desde acá. Genial, ¿Por qué? Porque sí. Hoy un poquito piola el tiempo, ¿no? María Eugenia Jerez, bienvenida. Bienvenida. Un poquitito piola, un poquitito, apenitas. Hermoso el tiempo, gracias chicas. Buenas tardes para ustedes, para la oyentada del otro lado. Hay viento. Así está re lindo, está re lindo. Con un vientito estuve en la bicicleta transportándome. Muy bien. Así que las personas somos felices en la bici, con un vientito que te... Sí, cómo cambia la experiencia de ir al trabajo en bicicleta o en transporte público. Total. Es una transformación total. Bueno, chicas, les traje un lindo librito de recomendación para ustedes y para los oyentes. Muy bien. ¿Quieren que arranquemos? El libro que traje hoy se llama Las Lealtades y es de Delphine de Vigan, que es una autora francesa. Sí. Delphine de Vigan es una autora muy, muy renombrada, de esas autoras para quienes no son por ahí tan lectores. ¿Vieron esas casas de decoración que te ponen un libro? Te ponen un libro de Delphine de Vigan, ¿entendés? ¿Viste cuando Juana Viale saca una foto casual en su... Para su Pinterest. Para su Pinterest, bueno, esta autora es de esas porque es medio como una autora que tiene como una escritura muy fina pero cruda al mismo tiempo, y también es una autora que es muy reconocida, ella es francesa, ¿no? Ha ganado premios, es muy reconocida, que tiene muchos bestsellers. En esta línea ella escribe, ¿qué escribe Delphine de Vigan? Bueno, escribe siempre ficción, en donde los personajes siempre están muy atravesados por las tragedias personales. Es una autora que suele nutrirse de su biografía para desplegar en sus autores, pero siempre no narrados en términos de tragedia, sino medio como las redes que hacen nacer esas tragedias. Yo el primer libro que leí de ella fue Nada se opone a la noche, que es un libro con muchas tragedias que sí es plenamente autobiográfico. Y uno dice, wow, qué reivindicación de esta persona también, haber nacido en este contexto y todo lo que ella fue haciendo y cómo fue sorteando también los lazos familiares y esos conflictos. Las Lealtades, que es el libro que yo les traje hoy para recomendarles, es un libro que va a hablar de los lazos y los conflictos. La autora va a decir ¿qué son las lealtades, no? Lo pone en voz de un personaje, pero ella va a decir que son lazos invisibles que nos vinculan con los demás, pero que en realidad parten de leyes de la infancia que dormitan en nuestro interior, en el interior de nuestros cuerpos. Habla de que son valores a partir de los cuales actuamos, en nombre de los cuales actuamos, y los fundamentos que nos permiten resistir los principios ilegibles que nos corroen y nos apasionan. Las Lealtades cuenta la historia de Teo, que es un nene de 13 años, hijo de padres separados, recientemente separados, pero vieron cuando va pasando el tiempo como cada vez más pelea y también más rencor por parte de la madre, que es quien fue abandonada por el padre. Pero el padre no imaginemos del otro lado que, bueno, el padre se fue y el padre quedó, el fin de esa familia, él lo dejó sumido en una depresión, como manteniendo su departamento ahí en el desempleo y cobrando como, viste, esta indemnización, para sostenerse. Y en el medio Teo, que es un nene de 12, 13 años que tiene que seguir siendo criado. La novela Las Lealtades es una novela coral, por si ustedes no saben, o les cuento a las personas también del otro lado. Es una novela en la que cada uno de los capítulos tiene una perspectiva de un personaje. Hay varios como autores que hacen esto, y hay muchas series también que películas. Ahora tienen como esa narrativa. Y me parece que eso también enriquece como la construcción de la tragedia.
Porque son tragedias. ¿Vieron cuando la gente habla de los libros de Mariana Enríquez y dice como, bueno, es un terror cotidiano? Estas son las tragedias cotidianas, ¿no? Ok. Yo creo que Las Lealtades es un libro que viene a mostrar esas historias en la cual, si bien es cierto que Teo es el protagonista, hay varias personas que van a rondar a Teo de alguna manera, ¿no? Está Teo, como dijimos, está su padre, que no lo abandonó a él, tal vez se está abandonando propiamente él como persona, mucho menos puede sostener al hijo, ¿no? Aparece la madre muy abrazada a ese rencor y a esa vida que no fue a partir de la separación, entonces eso como la despega un poco del lazo con su hijo también, porque se queda como en esa familia que no fue. Y bueno, Teo es un nene escolarizado que tiene un amigo que se llama Matis también, y que es su amigo, y en esa línea muy, viste, de esa amistad, de ese momento que tal vez ellos no se cuentan. Mati no sabe qué es lo que pasa en la casa de Teo, pero sí se sostienen en esa amistad. Algo que en el avance de la novela es muy tierno porque uno se da cuenta cómo los personajes que van apareciendo, tal vez los que menos recursos tienen, no sé, las docentes, una docente aparece sí, pero digo, los padres, un tío, un primo, es el amigo, el par, el chiquitito, o sea, el otro pibe de 12 que en silencio lo banca, lo acompaña, en la escuela también, termina siendo como un sostén para que Teo siga yendo a la escuela. El libro va a mostrar en todas estas voces cómo algunos no conscientemente deciden hacer la vista gorda de lo que le está pasando a Teo y otros por ahí, por resonancia biográfica, prenden un poco la alarma. Y esa es la docente, Hélène se llama, ¿no? Que ella observa, ¿viste ese trabajo de los docentes también? Este nene está diferente, ¿viste? A este nene algo le pasa. Entonces ahí la novela te empieza a contar cómo a Hélène se le van apareciendo imágenes de su propia infancia y de su propia trayectoria vital que hicieron que ella vea esto que está atravesando Teo en este momento, ¿no? Hay que decir que todos los personajes, bueno, y aparte de la profesora, que también cumple un rol muy importante, y Matis, el amigo, aparece la madre de Matis, que es Cecil. La familia de Matis está bien posicionada económicamente, una familia tradicional, el único hijo, lo que podríamos decir la familia que sí se sostuvo, ¿no? No la de Teo, sino sí la de él. Claro. El ideal. El ideal se sostiene ahí, pero de repente, ¿qué pasa? La madre abre una computadora y encuentra que el marido con cual no tenía, de repente tenía una vida paralela, voy a decir, pero no nos imaginemos, tipo, tenía una mujer y 4 hijos en el sur, sino como, claro, como que ella empieza a leer cosas que él comentaba en redes sociales, usuarios, y se da cuenta que tiene una identidad digital completamente diferente a la persona que es su marido. Entonces, de repente ella, que hay una frase que dice como que yo acá en el tedio de la burguesía, viste, como de repente eso un quiebre total, se hace pedazo todo. Se hace pedazo todo. Entonces, la novela, ¿qué va a pasar? La novela, como es una novela coral, les decía, te muestra el relato de Cecil también, que, bueno, te cuenta Mati, se fue con este pibe, que no sé, bueno, él se lleva bien. Como no pudiendo pescar por también estar viviendo su propia tragedia. Fue un poco el que busca encuentra igual, hay que decirlo. No fue que casualmente ella encontró esto. Nadie encuentra cosas por casualidad. Bueno, ahí está. Cuando, o sea, no, chicos. Lo que somos pasa todos que grandes. sí, pero como bien dice Euge, si vos buscás, Claro, bueno. vas a encontrar. A veces son casualidades y está por ahí porque no las creo las casualidades. No. Pero Si vas a terapia veces te dicen que no. Hay que buscar. No hay casualidades. Claro. Sí. Bueno, entonces quería ver si encontraba una de las frases de ella. Esta es una frase de la docente, en realidad. La docente es la que observa lo que le pasa a Teo, pero no tiene como capacidad de acción, Ok. porque está viviendo
vos recién dijiste lo de terapia, está viviendo su propio drama familiar que tampoco está del todo aceitado de alguna manera, ¿no? Ella vivió violencia infantil en su casa. Pero ¿por qué yo le decía lo de las pequeñas tragedias? Porque van a suceder diferentes situaciones que requebrajean por dentro ese lazo. Algunos se siguen sosteniendo en esa lealtad. No sé, Teo termina siendo como un pibe que se acomoda al lugar donde nació. Y en la bebida, porque él va a empezar a tomar alcohol como un juego, un pasatiempo, un aislamiento también, va a encontrar de alguna forma como ese refugio. No voy a contar el final de la novela, porque me parece... ¿Se conectan todas con todas? Se conectan todas con todas porque la novela es la vida de Teo. Ah, bien. Pero de repente, el resto de las voces son actores satélites en la vida de Teo. Claro. Porque por más que Cecil no tenga una relación directa con Teo, tienen uno o dos cruces. Hay algo de esa familia que propuso Cecil para Matis que hace que Matis... Bueno, en la casa no dice nada, pero a Teo lo sostiene. A él no le pregunta mucho, porque Teo es un chico silencioso, que se la da por tomar. Y tampoco tomar es como un consumo de alcohol, también eso está bueno, como un consumo de alcohol más... ¿vieron de los poetas del siglo? Sí. Como más a oscuras, escondido, en la plaza. No es el bravucón que toma alcohol y a los 14, 15 anda como... No, el alcohólico melancólico. Tal cual, y nostálgico. El nostálgico. ¿no? Hay una frase que me pareció muy linda porque de alguna forma como que narra el lugar en el que Teo termina quedando a partir de la separación de sus padres, ¿no? Ok. La novela dice en una parte, no voy a decir quién es la voz del personaje. Dale. Sé que los hijos protegen a los padres y que el pacto de silencio los conduce a veces a la muerte. Ahora sé algo que los demás ignoran y no debo cerrar los ojos. A veces me digo que hacerse adulta tan solo sirve para eso. Reparar las pérdidas y los daños del comienzo y mantener las promesas del niño que hemos sido. Hay algo de la docente, es tremendo. Súper crudo. La escritura también propone un nivel de introspección. Sí. Porque Sí, ustedes claro. Sí, la han escuchado, sí, ¿no? sí. Es que de todo lo que estás nombrando, algo te va a tocar la fibra. Sí, claro. De lo que sea, ¿eh? Desde lo más chiquito hasta lo más grande. Y porque la autora cuando describe estas lealtades como estos lazos, también va a dar cuenta de ello, de que a veces esas lealtades se sostienen para mal también. Pero Claro, son las mismas claro, lealtades claro, de esos claro, vínculos claro. cercanos, ¿no? Qué sé yo, hay una lealtad, tal vez lo que lo lleva a Teo a encontrarse en ese lugar es esa lealtad del rol que sus padres decidieron que juegue, ¿no? Como él no pudo, es un nene, ¿no? Pero digo, hay algo ahí de dónde te ubican y el cómo ser en ese crecimiento o adultez. Total. Por eso, en esta frase, lo de sostener como los sueños de ese niño, ¿no? Me parece que es una novela que, si bien esto tiene un tinte crudo, no les voy a mentir a ustedes, no les voy a mentir a las y los oyentes tampoco, me parece que las lealtades de Delfín de Vigan, al estar bien escrita, es un poco por ahí más eso, melancólico, nostálgico, introspectivo, no tan no es desgarrador. Ahí va, ahí va. Es ahí va. soportable. Es soportable. Estoy, soportable. Es crudo porque la vida es cruda. Por eso hablábamos fuera del aire y yo le decía que las lealtades vienen a mostrar como esas pequeñas tragedias, de la misma forma que Mariana Enríquez, estos terrores cotidianos. Bueno, estas tragedias cotidianas, ninguna madre va a decir, che, no, mi hijo va a ser alcohólico a los 13 años. Bueno, no, porque nadie está preparado para ello. Pero sí está bueno como en este libro se puede ver a veces las diferentes líneas o detalles que nos pueden posibilitar una alarma, ¿no? Una conexión o proponer una distancia, tal vez a veces entre
la cuestión familiar, ¿no? Del vínculo paterno-materno. ¿Viste? No le pases eso al nene que después le queda. ¿Viste? Cuando los padres y la madre, el nene después va a decir eso. Bueno, hay algo ahí de cómo tal vez las relaciones amorosas que aparecen acá no pueden hacer como una distancia entre la relación maternal o paternal, ponele, y un poco Teo y su recorrido lo muestra, ¿sí? Hay una parte, esta parte por ahí no es tan cruda, está bueno que para que vean que no todo es tan trágico. Esta es la parte de la madre de Matis, el amigo. Sí. La mujer que estaba... La que abrió la computadora. La que estaba tranquilísima y dijo, che, a ver qué pasa A ver acá. qué ondi. A ver qué Ay, anda. ¿en qué anda? A ver en qué anda este. Sí, che, mira, está la computadora prendida. ¿Por No qué lo te hagan en sus preparaste un casas. mate? No lo hagan en ¿Por sus qué no te casas. preparas un mate? ¿Estás con No tiempo? ¿Viste? Cuando sé. está con tiempo se prepara un mate, la Un Candy verdad. Crush. No, pero menos mal. Un Candy Crush. Bueno, ahí está bueno esto, Flor, porque esto es lo que viene a proponer la novela. Che, menos mal que lo hizo o menos mal que no lo hizo. O sea, digo, sale ahí un poco la introspección o Sí, claro, lo propio claro, de cada claro. uno, ¿no? Pero se ha hecho tan difícil quererlo. Hasta tal punto se transforma la gente. ¿Alberga cada uno de nosotros algo innombrable, susceptible de ser revelado en su día, como se revelaría al calor de la llama una tinta sucia antipática? ¿Oculta en sí mismo cada uno de nosotros a ese demonio silencioso capaz de llevar durante años una vida de engaño? Sí, sí a todo. Sí a Firmo. todo. Sí a todo. Firmo. ¿Dónde hay que firmar? Sí a Esto todo. del engaño, en ella aparece claro el engaño explícito, lo que todos conocemos. Pasaba algo que ella no sabía, pero no es el único engaño que aparece en la novela. Claro, no. Porque los otros personajes de alguna forma también tienen. A mí me parece tremendo ya. El título me parece una potencia terrible. Para mí, lo hemos hablado acá, hasta en Hudson lo hemos hablado. El tema de engaño o no engaño, ¿es lealtad o deslealtad? Sí, ¿y a qué sos leal? ¿A qué El tema sos de la leal? lealtad, chicos, ¿Y a no es costo una- de qué? Claro, bueno, eso. Yo creo que la novela, por eso hoy les decía, las lealtades para bien o para mal, en todas estas voces de personajes, en todos estos personajes que son heridos y marcados, mucho va a proponer también la mirada de la infancia. Por eso el protagonista es un nene de Claro. 12 años, ¿no? Porque de alguna forma ese periodo constitutivo, ¿no? Tan importante para el resto de la vida, es lo que marca, ¿no? Pero lo que quería decir es que aparece ese engaño ahí, pero aparecen también otros engaños, conscientes o inconscientemente, que hacen, por eso yo les decía, las lealtades pueden ser para bien o para mal, pero hacen que esos funcionamientos se sostengan. Porque de alguna forma podríamos decir que la profesora termina siendo como muy leal a su propia historia sin poder tal vez marcar ahí como un corte para una intervención. Pero también es cierto que había algo que ella no había sanado. Qué posibilidad de intervención claro. también. Me parece que Delfín de Vigan en Las Lealtades propone tragedias cotidianas que pueden venir en cualquier momento, ¿no? Y también como que creo que nos hace preguntarnos eso. Por eso lo de la frase del niño adentro, como ¿a qué le somos leales? Total. ¿No somos Sí, leales a sí, nosotros sí, tal mismos cual, tal como cual. base, ¿no? O en qué no somos leales, porque también a veces uno tiene, viste, como hay cosas que sabes que, che, en esto me paso 3 pueblos. Acá le tengo que aflojar. Sí. Como poder reconocer esas situaciones para ver esa lealtad con uno también es la que después puede crear ese lazo con otros, ¿no? A ver si quiero encontrar, porque había marcado una frase también muy linda. Esta. Acá Matiz va a hablar de Teo, porque Teo de repente va al encuentro con unos ya sí bravucones alcoholeros. Y Matiz, no vayamos. Teo, compremos la botella, pero vamos a casa de última. Mi mamá no va a estar, porque la madre estaba en una revisando computadoras, ¿no? Mi mamá no va a estar, vamos a casa. Y entonces, no, Teo va. Teo Decide ir a es- Jeder. Teo va. Y entonces Mati le dice, bueno, decí que estás en mi casa, no pasa nada, pero yo no voy a ir, ¿no? Entonces,
en esta como separación de ellos dos. No pelea, no pelea. Simplemente a ese lugar yo no voy. Matis dice, no ha cuestionado la superioridad de Baptis, que es como el bully del grupo. Ni siquiera su derecho a adquirir el dinero, porque el bully le roba el dinero a Teo para comprar alcohol. Después le convida, pero compra el alcohol con el dinero de Teo. Y entonces, esta ya es la novela, la voz de la novela, ¿no? Del narrador. Entonces dice, es hijo de la separación de los cuerpos y de los bienes, del rencor, de las deudas irreparables y de la pensión alimenticia. Conoce las reglas de la diplomacia. La gran puta. En este rol que habita Teo del silencio y Sí, bueno, sí, que sí. lo lleva a la bebida, ¿no? Porque si algo nos consume es el silencio de cosas Sí, tal que cual. no debemos silenciar. Te enferma. Claro. Che, estoy. ¿Estás? Sí, estoy. Porque te dije que te lo podía prestar, te lo dejo. ¿Conoces? No. Dijo, si te Si te se rola, si te conmueve, si te interpela la columna, te lo presto. Sí, estoy. Estoy. Está muy bueno. A mí me encanta cómo escribe Delfín de Vigan. Yo de ella leí 3 novelas. Nada se opone a la noche, sí, es bastante como más cruda, pero me parece, vuelvo a repetir, al estilo del terror cotidiano, la tragedia cotidiana, es un libro que nos hace leer esa historia, pero también leernos como esas dinámicas Eso, propias, eso. ¿viste? Es muy lindo, se los recomiendo a ustedes, también a la oyentada. Las lealtades de Delfín de Vigan. Impresionante. No, me encanta. Me Impresionante. encantó. Bueno, me Y lo voy a como llevar. dice Dani, ya el título es muy fuerte. El título me parece que ya interpela. Excelente. Excelente. ¿Viste? ¿A qué le título. sos leal? Eso. Y sobre todo en esto me conmueve, me interpela esto de la lealtad con una misma. Total. ¿Viste eso de lejos de caer en el amor propio y demás? ¿Cómo vas a querer a alguien si vos Amor no propio te no. querés? Amor, Lealtad. lealtad para con una. Claro. Después Sí, vemos. sí, tal cual. Euge, es un placer que todos los viernes vengas Gracias. a este espacio, que vengas a recomendarnos, que sea una charla linda. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes por invitarme y bueno, les traigo libricos. Les traigo divinos. cosas. María Eugenia Jerez es nuestra columnista de los viernes, viene a recomendarnos lecturas. Lecturas de verano, pero son lecturas para todo el año. Profundas, Así para que pensar. nada, estamos muy orgullosas y muy contentas de que ella esté con nosotras. Amores, Buen fin de. Nos vamos. o'clock, Chao. nos vamos, entregamos. Buen fin de semana para todos. Damián Romagnano, gracias. Emiliano Videvich, gracias. Rocío Coda, Flora Basto, Mariano Cobo en redes. Y nosotras, Flor García Marín, mi nombre es Daniela Nivelli. Tengan lindo fin de semana. Chau.